Muy buenas familia de YouTube, ¿cómo estáis? Bueno, hoy en consejos y ayudas os vengo a traer lo que uno se puede llevar a la montaña, pasando por su equipo básico hasta las mochilas con el material que uno puede llevar. Vamos a empezar con el calzado básico que hay que llevar, los calcetines que hay que llevar, la ropa que hay que llevar, los tipos de mochilas que hay, el contenido de las mochilas y el agua que vamos a utilizar. Empecemos con el calzado. Elegir un buen calzado implica encontrar entre los modelos disponibles que hay uno que cubra nuestras necesidades y que se ajuste a nuestro pie. Hay diferentes tipos de calzado para este tipo de actividades que hacemos nosotros, entre las que se encuentran la bota de senderismo de caña alta, que son muy populares entre los senderistas ya que combinan muy bien la sujeción y un buen agarre para evitar resbalones. Muchas de estas botas tienen el forro impermeable y no hacen ampollas ya que son muy flexibles. El precio que tiene actualmente en el mercado suelen ser desde 30 a 80 euros. Zapatillas deportivas de senderismo. Estas zapatillas son más ligeras y más baratas que las botas de senderismo, ofrecen una buena tracción y sujeción lateral en una mayor parte de terrenos. Suelen ser adecuadas para excursiones de unas horas sin mucha dificultad por terrenos sencillos. Para mí, la marca que más me ha funcionado ha sido New Balance porque ofrece muy buena amortiguación a la hora de pisar y no las noto casi sobre terrenos sencillos. El precio que tiene actualmente de salida del mercado suelen ser desde 30 a 60 euros más o menos. Bueno, ahora os vengo a hablar de los calcetines, ya que son una parte muy importante del calzado, ya que su función es alejar el sudor de los pies y proporcionar amortiguación a la vez de evitar los roces y las ampollas. Hay tres tipos de calcetines que son el calcetín absorbe sudor, que es un calcetín de interior fino de tejido drenante que absorbe y expulsa la humedad del pie para evitar la formación de ampollas. Luego tenemos los calcetines de verano, que pueden ser de lana o de lana y nylon, que la lana es una buena opción, aunque haga calor, ya que expulsa la humedad del pie y lo amortigua bien. Y luego tenemos el calcetín 3 estaciones, que este tipo de calcetines, también llamados de trekking, son más gruesos que los calcetines de verano. Además son muy eficaces debido al acolchado que tienen para evitar rozaduras y ampollas. Luego tenemos los pantalones, que tienen que ser impermeables, resistentes y ligeros. Pueden ser de algodón o de mezcla sintética y lo importante es que si se mojen se sequen enseguida. Pasamos a la ropa. Cualquier camisa o camiseta de algodón que expulse el sudor y sea fácil de secar en caso de que se moje. Yo por ejemplo uso estas de las carreras, ya que por ejemplo expulsan muy bien el sudor y cuando se mojan se secan enseguida. Otra de las cosas que utilizamos en caso de la temporada de primavera-otoño son las sudaderas y forros polares, ya que con los cambios de temperatura ya por las montañas nos puede venir bien. Pasamos al apartado de mochilas, ya que tanto si la excursión dura un día como si dura una semana, lo importante es llevar una buena mochila que se ajuste a nuestras necesidades y a la ruta que queremos hacer. Es una bolsa textil, como estamos viendo, es sujeta a un armazón que contiene el equipo que vayamos a llevar. Las que usamos nosotros son de 30 a 35 litros, ya que son para excursiones de unas horas o al menos de un día. Las que son llamadas mochilas de día o de tarde. Si la excursión dura 2 o 3 horas, con una mochila de 15 o 20 litros es más que suficiente, las llamadas mochilas ligeras. Este tipo de mochilas tienen que ser impermeables, tienen que tener bolsillos laterales para poder meter los objetos que vayamos a usar en esa ruta y son adecuadas para excursiones del día, pero no para excursiones de más de un día. Para ese tipo de excursiones se requiere una mochila de armazón interno, que son mochilas de entre 50 y 60 litros, en el que podemos llevar un aislante, un saco, un camping gas, etc. Pasamos ahora al contenido de la mochila, en el que podemos llevar dentro un mini botiquín, una brújula, un mapa de papel y una manta térmica plegable. Esta manta nos sirve por si acaso tenemos algún accidente, hasta que llegue la ayuda nos la echamos
y por lo menos en ese momento no tenemos tanto frío ni tenemos tanta bajada de temperatura. Esta manta térmica yo me la compré en el Corte Inglés y no suele ser muy cara, suele costar como entre 3 y 5 euros. Luego, si viajas a la montaña en la época de primavera-otoño, es conveniente llevar un pasamontañas, ya que las diferencias de temperatura en la montaña suelen descender bastante. Además, también lo más importante de llevar suelen ser un gorro, el protector solar, unas gafas solares, el reloj, una navaja, el móvil, un bastón y un silbato, lo más imprescindible para que nos encuentren en caso de emergencia. Pasamos ahora a los equipos para el agua, ya que el agua es esencial en la montaña, por eso es fundamental llevar reservas de agua suficiente para poder hidratarnos en la ruta que hagamos. En primavera y otoño es recomendable llevar 1 litro de agua, pero en verano como mínimo hay que llevar 2 litros de agua. Pasamos a los recipientes donde podemos llevar el agua. En este caso nosotros lo llevamos en unas cantimploras de aluminio que son resistentes y amortiguan muy bien los golpes y no dejan ningún sabor raro a la hora de beber. Luego, con la comida, lo importante en una excursión de unas horas es que no hace falta cocinar. Lo necesario es llevar la comida preparada que puedes tomar fácilmente y que te dé muchas calorías, como pueden ser una barrita, pueden ser frutos secos, puede ser una pieza de fruta o puede ser un bocadillo. Otra de las cosas que tenemos que llevar en nuestra mochila es llevar bolsas de basura para recoger la basura que generamos y tirarla en un contenedor de la basura una vez que hayamos finalizado nuestra ruta, y no dejar por el campo los restos de los bricks, de los papeles que hayamos podido generar. Siempre hay que dejar el campo tal y como nos lo hemos encontrado, o incluso mejor de lo que nos lo hemos encontrado, porque hay muchas especies que se pueden morir acerca de la acumulación de estos papeles, de estos bricks, y por culpa de unos insensibles con el medio ambiente lo que hace es destruir la flora y la fauna de los ecosistemas que hay. Así que por favor, si queremos evitar estas cosas de aquí, por favor, respetemos el medio ambiente tal y como lo conocemos, porque nunca se sabe cómo va a estar mañana. Así que eso es todo lo que os quería comentar. Yo llevo respetándola casi 15 años de mi vida, desde que mi padre me inculcó los valores del senderismo y del medio ambiente. Además de que también he sido scout y eso es lo que me ha ayudado, ha sido a amar más la naturaleza y a respetarla más, y a que poquito a poco pues sienta un cariño especial por la tierra que he visto desde muy pequeño. Y poquito más, familia. Os quería traer esta pequeña review acerca de consejos básicos de lo que uno puede llevar a la montaña, sobre todo en excursiones de un día o de unas horas, ya que son las excursiones que os he ido trayendo aquí al canal y que tanto disfrutáis conmigo. Así que poquito más. Si os ha gustado, ya sabéis lo que tenéis que hacer, que es suscribiros aquí abajo, dadle un like, y si tenéis algún comentario que hacerme o alguna ayuda o cualquier cosa, tenéis la barra de comentarios para ello. Así que esta tarde noche seguramente tendréis el vídeo ya editado y publicado y espero que os guste. Así que estrenamos mayo de una forma diferente y vamos a ver qué tal será. Así que nos vemos muy pronto, familia. Chao.